Yo la visión que voy a adoptar, pues lógicamente soy catedrático de tecnología educativa y la visión va a ser mucho más educativa, ¿no? Y yo creo que el primer punto de referencia, hablando de las tecnologías y la educación, es que el modelo de sociedad ha cambiado. Hemos pasado de una sociedad agrícola a una sociedad industrial o postindustrial y ahora nos encontramos, digamos, en una sociedad del conocimiento, una sociedad de la información, como dicen otras personas, ¿no? Y lógicamente, en ese tipo de sociedad, el tipo de escuela que en un momento determinado nosotros necesitamos para esa sociedad tiene que ser completamente diferente. Antes todo estaba perfectamente claro, en el sentido de que, bueno, el profesor era el que sabía, el estudiante el que tenía que aprender, y además estaba totalmente claro qué cosa en un momento determinado el estudiante debería aprender. Pero como en su momento determinado dice, pues Bauman, que vivimos en tiempos líquidos, o Italo Calvino, que vivimos en tiempos ligeros, las cosas ya no son tan absolutamente claras en esa sociedad de la información como eran en otros modelos de sociedad. Por ejemplo, aproximadamente el 50% de las profesiones en las cuales van a trabajar las personas que están entrando ahora en el sistema educativo son desconocidas. De ahí que el sistema educativo, que anteriormente lo que tenía que hacer es que la persona aprendiera unos contenidos completamente claros y establecidos que le iba a servir, cuando nosotros cambian las reglas del juego y vivimos en unos tiempos completamente líquidos, donde el futuro no es previsible o no era tan previsible como en otro tipo de sociedad, pues automáticamente eso implica que tengamos que cambiar modelos de educación y tengamos que apoyarnos más en lo que podrían ser modelos de competencia y adquisición de capacidades. Eso también lo podemos realizar con que, evidentemente, lo que va a ser el aprendizaje del futuro, pues va a cambiar. Yo no tengo una bola de cristal sobre cómo va a ser ese aprendizaje del futuro, pero sí creo que por lo que se vienen realizando en alguna serie de investigaciones y de estudios podríamos empezar a tener algunas ideas. Yo creo que el aprendizaje del futuro va a ser cada vez más abierto. Hasta ahora todo el mundo aprendía lo que serían los contextos formales de educación. Yo creo que cada vez aprendemos más en lo que son los contextos informales y no formales. Entre otros motivos, toda la influencia que está adquiriendo los social media para que las personas aprendan. Cada vez también el aprendizaje va a ser más social y más colaborativo, y esa, digamos, debe ser también una de las competencias que deben adquirir nuestros estudiantes. Está establecida por la Unión Europea y está establecida también por nuestro Ministerio de Educación. Cada vez el aprendizaje va a ser más una mezcla de lo real y de lo virtual. En cierta medida, una de las tecnologías que podrá tener cierto impacto en un futuro cercano es lo que se empieza a denominar como realidad aumentada. Cada vez lo visual, que en su momento determinado había perdido impacto, cada vez adquiere más significado. Las tecnologías cada vez empiezan a desarrollarse en eso que se empieza a denominar como transmedia, donde la información es vista y es percibida a través de diferentes dispositivos. Se empieza a hablar de que vivimos en la sociedad de las 4 pantallas para recibir información. También la información cada vez pues va a ser más descontextualizada y más ubicua. Incluso empiezan a aparecer nuevas teorías de aprendizaje como el aprendizaje invisible, la teoría del aprendizaje invisible o la teoría del aprendizaje rizomático. Pero si por una parte el aprendizaje va a ser también más social, también va a ser más personalizado cada vez, y las tecnologías van a poder permitir asociar determinadas formas de presentación de la información a diferentes tipos de inteligencia. De ahí, por ejemplo, toda la teoría de Gartner sobre las inteligencias múltiples. Creo que la tecnología móvil se va a convertir en uno de los elementos básicos de acceso a la información por parte de los estudiantes. Evidentemente el aprendizaje cada vez va a estar más enredado, va a estar más a disposición de lo que podría ser la red. Y eso lo que nos lleva es que de verdad nos encontramos con una verdadera galaxia multimedia de acceso a la información. Y ojo, esa galaxia de información va a variar completamente. Carlos hablaba de los informes Horizon. Yo tuve la suerte de que me invitaran a la elaboración de los 2 informes Horizon que específicamente se han elaborado sobre Iberoamérica, tanto a nivel universitario como no a nivel universitario. Y ahí pues se hablaban de tecnologías que yo coincido plenamente con Carlos. Yo siempre creo que los informes Horizon, en su última visión, pues verdaderamente complicado aceptar. Entre otras maneras, forma por lo que yo decía de los tiempos líquidos en los que vivimos, pero sí es cierto que
empezamos a hablar de tecnología como la web semántica, empezamos a hablar de tecnologías como realidad aumentada, empezamos a hablar de tecnología como la gamificación, que es una de las tecnologías o una de las metodologías de formación que se está poniendo de moda completamente en Estados Unidos, ¿no? Y eso, pues para los docentes, lo que nos permite es que de verdad tenemos un ecosistema de enseñanza virtual como nunca, en ningún momento determinado, los profesores, digamos, pues han dispuesto de ello. Hay un viejo dicho que dice que si un cirujano del siglo XIX entra en un quirófano del siglo XXI no haría nada, pero que si un docente del siglo XIX entraría en una de estos, pues sí podría hacer algo. Yo creo que eso es falso. Uno, porque todo ha variado. Ha variado las tecnologías que tiene el profesor, ha hecho que muchas de las tecnologías se conviertan en eso que se llaman tecnologías invisibles, que es de verdad cuando una tecnología está incorporada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también han variado nuestros estudiantes. Los estudiantes que tenemos a nuestra disposición, que entran en nuestras aulas, tienen habilidades cognitivas completamente diferentes a los estudiantes que en su momento determinado pues venían en una escuela desarrollada en la sociedad postindustrial. De las pocas cosas que vamos sabiendo sobre las tecnologías es que los sistemas simbólicos de las tecnologías no solo nos dan información, sino remodifican nuestras habilidades cognitivas. El procesamiento de los estudiantes actuales es completamente diferente, ni mejor ni peor, diferente a lo que en un momento determinado era el procesamiento de la información de los alumnos de una sociedad postindustrial. Y eso, yo creo que tener esa amplitud de tecnología, esa escenografía virtual, lo que nos permite a nosotros como docentes es de verdad tener un nuevo escenario de comunicación para nuestros estudiantes y tener un ambiente enriquecido de aprendizaje, donde podemos poner a nuestros estudiantes diferentes objetos de aprendizaje a través de diferentes tipos de tecnología para que los alumnos, digamos, lleguen a adquirir. Pero yo creo que hay que tener una serie de cuestiones verdaderamente claras. Una, las tecnologías por sí mismas no son motores de cambio e innovación educativa. Las tecnologías son simplemente unos instrumentos curriculares que van a servir si el profesor es capaz de incorporarla a su práctica docente para resolver problemas de comunicación, para resolver problemas de investigación o simplemente para transmitir información. Son, por tanto, no son la panacea que van a resolver los problemas educativos. Anteriormente se hablaba de cómo en ese 2012 pues la revista Time decía que los MOOC iban a ser el tsunami. En el último estudio de Gartner ya ha entrado la tecnología de los MOOC en lo que son ese abismo, lo cual desde mi punto de vista es significativo y importante. ¿Por qué? Porque yo creo que una tecnología aporta sus principios educativos cuando pasa el efecto novedad. Y pasando el efecto novedad, de verdad podemos analizar cuáles pueden ser sus verdaderas posibilidades educativas, ¿no? Y creo que también pues no hay la supertecnología. Yo creo que todas las tecnologías son válidas siempre que el profesor en un momento determinado sea capaz de aplicar principios metodológicos y didácticos concretos con ellas. Pero para ello, lo primero que tenemos es que no caer en el error de reproducir con las tecnologías que empezamos a incorporar en nuestra práctica educativa los modelos anteriores, ¿no? Eso ha pasado mucho en muchas universidades con el e-learning, que en realidad lo que hemos pasado era de una universidad de la fotocopiadora a una universidad de la impresora, ¿no? El alumno, un profesor subía un documento, el alumno lo imprimía y seguía el proceso educativo completamente de la misma forma, memorístico, tradicional, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que utilizar las tecnologías para provocar y producir mejores y nuevos aprendizajes, para producir innovaciones pedagógicas donde los alumnos de forma individual o de forma colaborativa pues digamos adquieran determinadas competencias, buscar también cambios completamente organizativos en los centros educativos con las tecnologías. Los profesores muchas veces vivimos en una fuerte paranoia porque tenemos alumnos que son del siglo XXI, nosotros somos del siglo XX y las estructuras organizativas muchas veces de nuestras universidades son del siglo XIX y en realidad tenemos que cambiar y ver los cambios y la incorporación de las tecnologías desde una perspectiva sistémica y por supuesto también creo que para facilitar nuevas formas de interacción y de comunicación con los estudiantes y entre los profesores. Pero creo que tenemos que empezar también a pegar cambios puramente conceptuales y pasar de lo que en un momento determinado son las tecnologías, las TIC como tecnologías de la información y la comunicación, a pasar a las TAC, las tecnologías como aprendizaje y conocimiento y también como TEC, las tecnologías como empoderamiento y participación de las personas. Y ya, para ir acabando, eso
se puede llevar a cabo siempre que tanto docentes como estudiantes tengan una competencia digital. Y cuando me refiero a competencia digital, no me refiero a que sepan manejar instrumentalmente los cacharros, que tengan una competencia digital para saber evaluar la información que viene por esas tecnologías, para saber incorporarla a los procesos de enseñanza-aprendizaje y para saber crear nuevos escenarios formativos con esas tecnologías. Y eso pasa por no confundir lo que es innovación tecnológica con innovación puramente pedagógica. Pueden ir unidos, pero también pueden ir completamente separados. Podemos incorporar en nuestras aulas muchos cacharros, pero incluso eso puede ser llevar a cabo utilizando una terminología de Paulo Freire, una educación completamente bancaria y completamente tradicional. Yo lo que sí creo que los problemas que hoy tenemos los docentes para incorporar las tecnologías no son problemas puramente tecnológicos, porque disponemos de muchas tecnologías que son muy amigables y que son fáciles de incorporar. Yo creo que los problemas vienen precisamente de saber qué podemos hacer con las mismas, cómo en un momento determinado podemos incorporarlas en las prácticas educativas, para quién y cuáles son las características de nuestros estudiantes y, por supuesto, también reflexionar desde un punto de vista conceptual por qué y qué ventaja y qué valor añadido va a tener que incorporemos esas tecnologías. Y, por supuesto, soy pedagogo y quiero terminar con eso. Yo creo que la solución no viene exclusivamente por la tecnología, sino fundamentalmente por la metodología y aplicar principios didácticos sobre los mismos.